enseña desde el punto de vista, de hecho vamos a verlo desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista jurídico. Más adelante quiero hablar sobre el tema, cuál tiene más valor, el matrimonio por la iglesia eclesiástica o el matrimonio civil. Quiero tocar ese tema, pero ahorita quiero hablar acerca desde el punto de vista teológico, el matrimonio como una alianza, como un pacto. Así que quiero orar para que sea Dios guiándonos en lo que hagamos en esta noche. Padre, te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias, Padre, por darme la oportunidad, por permitirme, Señor, de poder compartir tu palabra, Señor, con las personas que en estos momentos están con nosotros, escuchándonos, Señor, viendo el programa, Señor, a través de las redes sociales, a través de la televisión. Señor, te pido, Señor, que tu palabra, Señor, sea para edificar, para bendecir, para exhortar, Señor, para animarnos, para redarguirnos, para instruirnos, para, Señor, enseñarnos, Señor, el valor del matrimonio desde el punto de vista teológico. Dios, bendice, Señor, bendice a las personas que en esta noche están con nosotros. Padre, invito al Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, para que sea quien en esta noche nos use como un instrumento, porque sabemos que Él es el Maestro, el que nos instruye, el que nos saca de la oscuridad, el que nos quita la ceguera, la venda. Señor, en esta hora, Padre, te pido, Padre, que seas tú, Señor, hablando a través de tu Espíritu Santo, y me use a mí, Señor, porque sabemos que somos instrumentos en tus manos, Señor. Somos tus instrumentos, somos herramientas, Señor, para poder enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús que te lo pedimos, amén. ¿Sabe? Yo quiero hacer referencia al pasaje que lo encontramos en la Biblia. Quiero comenzar por ahí, porque hemos estado enseñando acerca de este tema. El matrimonio es algo muy valioso ante los ojos de Dios. Y Pablo citó uno de los versículos en el Nuevo Testamento, hizo referencia al Nuevo Testamento. Él escribe en el Nuevo Testamento en Efesios 5:31, y quiero comenzar por ahí. Dice en Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Siempre he estado enseñando desde el principio que comencé esta enseñanza acerca de la familia, acerca del matrimonio, que el matrimonio, Dios fue quien lo creó, fue Dios quien lo instituyó. No pertenece a ninguna denominación, no pertenece a ninguna religión, ni mucho menos al Estado. Desde un principio, Dios lo creó, según la historia bíblica, hace más de 6.000 años, cuando unió a Adán y Eva en el huerto del Edén. Pero Pablo cita este pasaje donde dice, Efesios 5:31, se unirá a su mujer. ¿Saben qué significa esta frase, se unirá a su mujer? En el texto griego usa una palabra muy precisa y profunda. Les recuerdo que el Nuevo Testamento fue escrito en el griego koiné. Koiné quiere decir
el griego común. ¿Por qué se escribió en el griego koiné? Porque el idioma que más común se usaba en aquel tiempo. Entonces, con el propósito de que todo el mundo tuviera acceso, en este caso, y entendiera la palabra de Dios y el Evangelio, por eso fue que se escribió en ese idioma, en el griego koiné. Y aquí el apóstol Pablo usa esta frase, se unirá a su mujer, que en griego es la palabra proskolao. La palabra proskolao, en el griego, se unirá a su mujer, el cual significa, este verbo, pegarse fuertemente. Eso significa, imagínense, pegarse fuertemente, adherirse, unirse de manera permanente, quedar ligado, como con pegamento, aferrarse sin posibilidad de separación fácil. O sea, ese es el propósito de Dios cuando se une una pareja, adherirse. Por eso Pablo cita prácticamente Génesis 2:24, porque en Génesis 2:24 es como que estuviera recitando literalmente ese pasaje bíblico. Y dice, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es decir, la relación, la unión tiene que ser íntima, tiene que ser firme, tiene que ser duradera, tanto emocional, espiritual y física. Ese fue el deseo de Dios, porque Pablo está citando en Efesios 5:31 lo que está en Génesis 2:24. Lo que está en Génesis 2:24. Si quiero, lo voy a leer para que quedemos claros. Dice, miren lo que dice Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y viene el apóstol Pablo, hace referencia a ese mismo versículo en Efesios 5:31. Por tanto, el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y lo que quiere decir es unirse, decíamos, pegarse fuertemente, adherirse, unirse de manera permanente, quedar ligado como con pega, aferrarse sin posibilidad de separación fácil. Eso fue el propósito de Dios, el plan de Dios en el huerto del Edén. La idea de Dios nunca ha cambiado, pero desde que el pecado entró en el hombre, todo se distorsionó, se corrompió. Y la idea de Dios ha sido unir al hombre y la mujer para construir una familia, establecer una familia y amarse mutuamente, respetarse, cuidarse, protegerse y proteger todo lo que conlleva en su relación matrimonial. Eso fue el deseo de Dios. Entonces, en la Biblia, que es la versión de la Septuaginta, es una de las versiones del Antiguo Testamento, ¿verdad?, que se tradujo en griego del Antiguo Testamento. Y Pablo cita directamente lo que cita la Septuaginta, que es la versión del Antiguo Testamento en versión griega. El mismo verbo se usa allí, reforzando que el matrimonio es una alianza. Una alianza. No solo es convivir, no solo es cohabitar. Una alianza quiere decir algo que es más firme, algo que es sagrado ante los ojos de Dios. Entonces Pablo escribe en Efesios 5:31, se unirá a su mujer. En el griego dice algo como se pegará a ella de manera inseparable.
Entonces, acá la palabra griega es correcta, que es lo que mencionamos, Efesios 5:31, es proscolao, ¿verdad? Que mencionábamos que el Nuevo Testamento se escribió en el griego koiné, y en la Septuaginta también significa igual, adherirse firmemente, unirse estrechamente, quedar ligado de forma estable. Lo dice en el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento. Entonces, cuando hablamos de unir, habla de una alianza, habla de una unión personal intensa, habla de lealtad, habla de algo sagrado, habla de un vínculo difícil de romper. O sea, no es una unión casual ni temporal. Yo estoy hablando de la idea de Dios en el matrimonio, ¿verdad? Que el diablo hoy ha creado otra manera filosófica de ver desde otra perspectiva. El matrimonio es otra cosa, pero el diseño de Dios con respecto a la familia, al matrimonio, es para unirse, para pegarse estrechamente, para crear un vínculo de lealtad, de amor, una alianza entre dos personas, entre dos, es decir, que sea permanente y no sea temporal ni casual. Y Pablo cita Génesis 2:24 como lo mencionamos, lo reproduce literalmente, que es el texto griego que mencionamos en la Septuaginta, que también se escribió en griego esa versión. Entonces, teológicamente se puede afirmar la acción de Dios aquí en esta parte, cuando vemos en Mateo 19:6, cuando dice: lo que unió Dios, no lo separe el hombre, porque estamos hablando de una unión firme, estrechamente, de una relación estable, de una unión personal intensa, con vínculos que son difíciles de romper. Entonces, en el griego, como Pablo lo escribe, y se unirá, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer, habla de una unión fuerte, estable y duradera, que ese ha sido el diseño de Dios, no por un mes, no por un año, no, es duradera, permanente. Entonces Pablo apela a la idea de ese vínculo permanente, y ese fue el diseño de Dios. Que más adelante vemos el divorcio, ya fue Dios que dejó una salida, ¿verdad? Por ver cómo el hombre, hablo en términos generales, hombre y mujer, cuando me refiero a hombre me refiero a la mujer también, el pecado endureció su corazón, y eso vino a crear una distorsión de cómo ver la relación de un matrimonio. Hoy vemos en día, imagínense cómo vemos hoy en día, cómo ha cambiado todo. Dios creó el matrimonio, instituyó el matrimonio entre un hombre y una mujer, y en la actualidad, ¿qué vemos hoy? Todo lo contrario, matrimonio entre hombre con hombre y mujeres con mujeres. En algunos países ya hasta la Constitución ya la modificaron, y eso tiene que respetarse, porque es una ley de rango constitucional. Entonces el matrimonio, si lo vemos desde el punto de vista como una alianza, como un pacto, se refiere a algo sagrado, una relación sagrada delante de Dios, basada en la fidelidad. Entonces, nosotros podemos encontrar algunos términos como alianza, pacto, contrato. En el derecho civil lo vemos como un contrato, ¿verdad?
y vamos a explicar más adelante la diferencia entre alianza y contrato, porque la Biblia lo ve desde el punto de vista como un pacto, una alianza. Y la palabra pacto o alianza en el hebreo es la palabra berit, ¿verdad? Y en el griego podemos encontrar la palabra diateke, que es pacto solemne. Entonces, en Malaquía, voy a leer Malaquía, vamos a leer Malaquía. Miren lo que dice Malaquía. Malaquía 2:14. Malaquía 2:14. Vean lo que dice acá. Mas diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado? Estamos aquí en Malaquía 2:14. Mas diréis, ¿por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Y la mujer de tu pacto. No está hablando de la mujer de tu contrato, está hablando acá, Dios lo ve desde un punto de vista más sagrado, una alianza, un pacto. Ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí el matrimonio es llamado explícitamente pacto, como lo acabamos de leer acá en Malaquías 2:14. Y cuando lo vemos, cuando la Biblia lo ve desde este punto de vista como una alianza, como un pacto, que en el hebreo es berit, mencionábamos que pacto o alianza, según la Biblia, lo ve más sagrado, es más que un contrato. Es una relación, un vínculo basado en la lealtad a su pareja y en la lealtad a Dios. Basado en la fidelidad. En esta relación, en este matrimonio que la Biblia lo menciona como un pacto, una alianza, esto no depende solo de beneficios mutuos, no. Estamos mencionando de que debe existir amor, consagración, es sagrado ante los ojos de Dios, es basado en la fidelidad, en la lealtad. Y mencionábamos Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá. Y aquí habla de se unirá del hebreo, dabak, se unirá, que significa adherirse, pegarse firmemente. Eso de unirse es adherirse, pegarse firmemente, unirse de manera permanente. Y se unirá a su mujer. Y dice la Biblia, y los dos serán una sola carne. Por eso Pablo eleva al matrimonio a un misterio. Pablo lo menciona como un misterio, imagínense. Y es cierto, el matrimonio es un misterio. Porque cuando una pareja se une y lo hace desde el punto de vista, podríamos decir, sagrado, como lo ve Dios, como una alianza, como un pacto, hermano, hay algo sobrenatural que sucede en esa unión matrimonial. La Biblia habla de que ya no son dos personas, son una sola carne. Y eso en el mundo espiritual, ¿sabía usted que eso es poderoso? En el mundo espiritual. Es poderoso. ¿Sabía ustedes que la mayoría de las enfermedades que están ocurriendo en el mundo, como el papiloma humano y esos virus, son transmitidos? ¿Por qué? Cuando el hombre tiene una relación promiscua, anda con una mujer y con otra, y transmite ese virus a la mujer.
esas enfermedades vienen producto de ese tipo de relación podríamos decir, promiscua, fornicación le llama la Biblia, o adulterio. Y hoy muchas mujeres han adquirido enfermedades, virus, el papiloma humano, otro tipo de enfermedades, SIDA. ¿Por qué? Hermano, porque el hombre no respeta su matrimonio, su pareja, y anda con una y con otra mujer, y la pobre mujer en su casa. Y sabían que hay un alto índice de porcentaje donde la mujer de la casa es la que podríamos decir, es la que recibe enfermedades venéreas que las propias mujeres que caminan en la calle, porque esas se están chequeando a cada rato, podríamos decir, en los centros de salud, donde los médicos, y está comprobado. Entonces, Pablo le llama que es un misterio. Grande es este misterio, dice Pablo. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Cuál es el problema hoy en la actualidad? El problema hoy en la actualidad es, quiero decirle, yo estoy hablando del punto de vista bíblico, teológico. El problema en la actualidad es que hoy el matrimonio lo ven como un contrato. Dice alguien, me caso y si no me gusta la mujer y ya la miro fea, me divorcio y ya, o viceversa la mujer también. Estaba haciendo mención la vez pasada que una mujer se quería divorciar del hombre porque le dividían los pies. Unos se casan por conveniencia y cuando ya no hay nada que convenga en el matrimonio, divorcio. Así lo ven como un contrato. Se ve como un negocio el matrimonio, se mide por satisfacción, por beneficio del uno al otro, y se rompe cuando ya no hay nada que pueda recibir yo del uno al otro. Pero cuando el matrimonio se entiende como una alianza, como un pacto, se fundamenta en la fidelidad, en el amor. La Biblia dice que el hombre, dice la Biblia claramente, que el hombre debe amar a su esposa como a sí mismo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y en el matrimonio estamos hablando de que debe haber el sacrificio, el compromiso, y no depende acá de las emociones, no depende de que ayer estaba enamorado y ya hoy me dice, ya me siento como que ya no quiero estar con mi esposa, ya no me gusta, ya la miro diferente, ya no siento amor por ella. Uno dice, ya la miro fea, la miro gorda, ya la miro diferente, porque cuando me casé era esbelta y tenía buena figura, ahora no. Igual la mujer hacia el hombre. En el matrimonio se atraviesan muchas situaciones difíciles, enfermedades, problemas en los hijos, situaciones económicas difíciles, enfermedades en la pareja, enfermedades en los hijos, imagínense. Y a veces sucede que en los momentos más difíciles, en que el hombre debe apoyar a la esposa, se aleja, se va, o cuando la esposa se enferma, o cuando se enferma un hijo, entonces mejor se va, o se enferma la esposa. Yo le comentaba la vez pasada de que una mujer se enfermó de cáncer y el marido vino, no, dice, aquí no hay nada que hacer, se fue. Y la mujer oró a Dios, la mujer tenía ya hijos grandes. Y la esposa comenzó a orar a Dios.
ya esta señora prácticamente estaba desahuciada por los médicos, ya la metástasis ya estaba súper avanzada, ya no había nada que hacer, ya el cáncer se le había regado por todo el cuerpo. Entonces, oró a Dios y Dios hizo el milagro. Y su marido, que se había ido con otra mujer, la mujer se la pegó con otro y él había tenido la amante. Y cuando se dio cuenta que la mujer estaba sana y salva y Dios la había levantado del cáncer, la había curado, él regresó. Y pidiéndole perdón a la esposa y queriendo regresar con ella porque la otra lo había abandonado. Entonces le dijo a la esposa, yo te perdono, le dice, pero ya no podemos regresar y tener una relación como marido y mujer, como esposos. Porque yo no puedo confiar en una persona que en los momentos más difíciles que estaba atravesando, de enfermedad, con mis hijos, un cáncer terminal, me abandonaras. No puedo confiar en una persona así. Y es una decisión que Dios la respeta. Y ella prefirió mejor quedarse sola y el hombre no le iba a negar, al hombre no le iba a negar los derechos de los hijos, son sus hijos. Ante Dios y ante la ley jurídica, donde sea. Pero ella le dijo, ya no podemos convivir, cohabitar, vivir como esposo. Te respeto, te perdono, pero aquí cada quien por su lado. Imagínense, ¿cómo una mujer va a confiar en un hombre que la dejó cuando la mujer más lo necesitaba? Y a veces es lo contrario también. Entonces estamos hablando de que el matrimonio es una alianza, es un pacto ante los ojos de Dios. Y no como este señor que cuando vio los momentos difíciles en su esposa, en el matrimonio, en los hijos, en el hogar, prefirió mejor irse y darle rienda suelta a sus deseos, irse con su otra mujer. Y le fue mal. Le fue mal, porque lo que el hombre siembra, eso cosecha. Así es. Si una persona vive una vida desordenada, tarde o temprano va a tener consecuencias. Entonces, cuando el matrimonio se ve como un contrato, y así lo ve el derecho civil, el derecho de familia, protege los derechos de los hijos, los derechos que hay entre los cónyuges. Imagínense el derecho sucesorio, cuando falta uno de los familiares, uno de los esposos, pues ahí vamos a ver los bienes, a quién le corresponde. El derecho de familia, el derecho civil, hablamos del derecho de familia, ¿verdad? Porque ahora está el Código de Familia, la Ley 870, rige todo lo que tenga que ver con el matrimonio. Claro, en complemento con el derecho civil. Entonces, desde el punto de vista civil, de familia, el matrimonio es un contrato. Es una institución jurídica. Solo el matrimonio inscrito civilmente, estamos hablando, inscrito civilmente tiene validez en el aspecto de que tome en cuenta lo que son los regímenes patrimoniales. Recuérdense que el matrimonio, cuando se van a casar, tienen que definir por cuál régimen se van a casar. Si es por separación de bienes, por comunidad de bienes, o bienes mancomunados, como le decimos, o por sociedades gananciales. Entonces, todo eso se define al principio. Todo eso tiene que ver con los derechos, tanto del uno como al otro. Tiene que ver con los derechos sucesorios por los bienes. Tiene que ver, imagínense,
la compensación que puede recibir tanto el esposo o la esposa a la hora de un divorcio, el derecho de alimento para los hijos, la filiación presunta. Se sabe de que todos los hijos que nazcan en el matrimonio, el marido es el padre. Es una presunción, ¿verdad? La seguridad social y la protección legal. Entonces, eso se toma en cuenta dentro del matrimonio. Entonces, el matrimonio como un contrato bajo los derechos, bajo el Código de Familia, el supletorio de derecho civil, protege derechos, pero la Biblia matrimonio lo ve como un pacto, una alianza que protege la relación. Cuando se hace un contrato, cuando se realiza un matrimonio, el contrato dice, ustedes saben que por voluntad de ambas partes, el contrato dice, si cumples, otras palabras, si cumples lo que está establecido en el contrato, permanezco en esta relación. Y la alianza es diferente. La alianza habla de una relación permanente, incluso cuando hay hambre, cuando hay escasez, cuando hay enfermedad, cuando hay cualquier tipo de problema que se dé en el matrimonio. Siempre y cuando recordemos que tampoco una mujer no puede estar en peligro su vida. Todo eso hay que verlo realmente. Hay que ver muchas causas en una relación, porque se supone que cuando una persona se casa, es una alianza en la que es una alianza entre ambas partes, un pacto entre ambas partes ante la persona y ante Dios. Entonces es algo sagrado. Entonces, si los dos tienen esa manera de ver el matrimonio, los dos están pensando en lo mutuo, el bien para su esposa y el bien para su esposo. Lo que me beneficia a mí, lo que me hace bien a mí, va a bendecir a mi esposa. Lo que me bendice a mí, va a bendecir a mi esposa, o viceversa. Entonces, según la Biblia, en la Biblia el matrimonio no es un negocio. Así lo ve la palabra de Dios, así lo enseña la palabra de Dios, no es un negocio. Hoy en día en la actualidad, nosotros miramos a la gente famosa, se han casado hay personas que se han casado hasta más de 10 veces y se casan un año, se divorcian, se casan con otro y ya casi con todos los actores de Hollywood. ¿Por qué? Porque lo ven como un negocio, como un contrato por conveniencia. Ahora no digamos lo que sean a otros países. Imagínense lo que quieren recibir la residencia y adquirir la nacionalidad de otro país. Entonces, el matrimonio no es un negocio entre dos personas, es un pacto delante de Dios. Es un pacto delante de Dios. Entonces, cuando hablamos de el matrimonio cristiano, es algo sagrado. Pablo decía, es un misterio. Tiene que ver con lo espiritual. ¿Saben? No se imaginan lo poderoso que es cuando dos parejas se casan y toman en seriedad el matrimonio, como Dios bendice a esa pareja en lo espiritual. Estamos hablando de lo espiritual, porque no podemos definir la bendición de un matrimonio, de una familia, por todos los bienes que posee, no. Puedes estar bien económicamente en tu hogar, en tu familia, pero tu hogar es un desastre totalmente. Puedes ser exitoso, puedes tener dinero, puedes tener bienes, pero es un fracaso tu hogar.
Entonces no se puede medir por el éxito académico, por el éxito en los negocios, no. Entonces, Dios ve el matrimonio como algo sagrado y en su esencia es espiritual. Pero ¿por qué es importante el matrimonio civil? Porque protege a las personas. Protege a las personas. Es necesario que las personas se casen una vez y se casan de manera, aquí le llamamos eclesiástico, por la iglesia. Es importante casarse civil para que se protejan por las leyes jurídicas del Estado de Nicaragua. Del Estado de Nicaragua. Imagínense cómo vas a ir a reclamar tu derecho ante las leyes si no hay un documento que demuestre que él era tu esposo o tu esposa, o derechos de tus hijos. Yo como abogado que soy, como notario también, me consultaba una persona. Me pidió una asesoría y me decía, mi hermano murió en un accidente. Y la persona que lo atropelló quieren llegar a una mediación. ¿Qué me aconseja usted? Yo le dije, yo le aconsejé, vean, es duro el dolor, es duro el dolor que está pasando en la familia. Pero, ¿su hermano tenía hijos? Sí, tenía 3 hijos con diferentes mujeres. Y yo le dije, vean, no, yo sé que es duro, yo sé que todo el dinero que le vayan a dar a la familia no va a compensar o no va a devolverle la vida a su hermano. Pero según las leyes, el Código Penal de Nicaragua, si a esta persona lo condenan, aunque lo condenen, el juez está en la obligación de ponerle una multa o aplicarle, imponerle una cantidad de dinero para que lo indemnice o indemnice a la familia del muchacho, de su hermano que murió. Ahora, ¿y sus niños? Los niños quedan desprotegidos. La pregunta le decía yo, ¿está casado con su esposa? ¿Está casado con alguna de esas mujeres? No, me dice todo. Pero los hijos son reconocidos legalmente por él. Sí. Entonces me decía ella, ¿pueden estas mujeres solicitar ante las leyes, ante el juez, ante la fiscalía, que indemnicen a estas niñas o se llegue a una mediación? Claro que sí, porque los niños, los menores de edad, tienen derecho y son protegidos por el Código de Familia, es por el principio del interés superior del niño, y tiene todos los derechos. Entonces, ¿qué es mejor? No le van a devolver la vida al muchacho, pero aunque de una u otra manera, pues, le ayuden a esos niños. Y si la esposa, si la mujer estuviera casada con este hombre, tenía derecho legalmente, como esposa, también a esa indemnización por los daños ocasionados. Pero, quiero decirle, pues, como los niños son menores de edad, ellas la representan. Pero es derecho de los niños y los niños tienen derecho. Entonces le decía, es que nos duele porque, no, de todas formas, no le van a devolver la vida a su hermano. Hable con la mamá de las niñas y pónganse de acuerdo para que de una u otra forma le ayuden a las niñas. Entonces vean qué importante, por eso hablamos de la parte jurídica. El matrimonio civil para eso es, para proteger a las personas,
a los esposos, a los hijos. Y a mí a cada rato me llaman porque yo les aconsejo, hermanos de diferentes lugares, de diferentes departamentos, y a veces me piden una asesoría. Mi especialidad es en derecho de familia, en civil. Y entonces es importante, pero lo que quiero entonces explicar es que el matrimonio ante los ojos de Dios es algo sagrado, es una alianza, es un pacto, no es un contrato. ¿Verdad? Entonces, aunque exista un contrato civil, ¿verdad? Es importante, pero el problema no es el contrato civil. ¿Sabe qué? Una vez que se casan, aún dentro de esa relación, se pierde ese espíritu de lo sagrado que es el matrimonio, de la alianza que es el matrimonio. Yo no estoy diciendo de que hay hombres que han tenido terrible experiencia con su esposa. Quizá hoy no es su esposa, se separaron. Y hay mujeres igual, que le ha pasado lo mismo. Hay mujeres que ya no quieren saber nada de matrimonio, de casamiento, y prefieren quedarse solas. Es su decisión y Dios lo respeta. Entonces, alguien podría estar diciendo, usted está predicando porque a lo mejor no tuvo la experiencia que yo pasé. Sí, yo le comprendo. Pero la Biblia nos enseña el camino correcto que debemos de tomar, de ordenar nuestra vida, ordenar nuestros pasos, ordenar nuestra relación con nuestra pareja. La Biblia habla claramente que si usted vino a Cristo y así como está, arregle su vida. Arregle su vida delante de Dios. Porque ya las consecuencias, ya como dicen, en el pasado metió la pata, le embarró, hizo desastre, las consecuencias las está viviendo ahora. Ni modo, es parte de nuestras acciones. Porque eso sí es cierto. Las consecuencias que nosotros, las malas acciones que hicimos en el pasado, hermano, la vamos a arrastrar por el resto de nuestros días aquí en la tierra. Y de eso es que Dios nos quiere librar. Hogares disfuncionales, hijos que se crían sin sus padres. Qué terrible. ¿Por qué? Por las malas decisiones, por nuestra propia desobediencia en el pasado. Pero Dios no quería eso de usted y no quería eso de mí. Porque en el hogar, en el matrimonio, en la familia, tenemos que aprender a tolerarnos el uno al otro. La Biblia es clara, dice que tenemos que ver por el bien de su pareja, de su esposa. Y no es fácil, porque a veces el hombre, el ser humano, siempre con el ego, con el orgullo, con la soberbia, con el machismo. Y por eso, hoy, las parejas no duran. Imagínense ahora con el feminismo. Entonces, si lo vemos desde el punto bíblico o teológico, el matrimonio bíblico no es solo un sentimiento. O sea, el matrimonio no es solo un sentimiento, no solo es vivir de emociones, no es solo un documento, no es solo una ceremonia. Imagínense que Cristo fuera así con nosotros, Jesucristo. Imagínense, hermano. Porque Cristo no tiene un contrato con la iglesia. Cristo ha hecho un pacto, una alianza con la iglesia. Eso cambia totalmente el sentido
de ver el matrimonio. Por eso Cristo se compara el matrimonio entre, ¿cómo debe ser? Entre un hombre y una mujer, así como Él es con la iglesia. Dice que Él entregó su vida, se entregó a sí mismo por la iglesia. Y Cristo ha hecho un pacto, una alianza con la iglesia que somos nosotros. ¿Y qué significa eso? Que aunque nosotros le embarremos, así como decimos en términos nicaragüenses, que aunque nosotros le encabemos, aunque nosotros a veces somos infieles, Él permanece fiel. Porque Él no hizo un contrato con nosotros, Él hizo un pacto, hizo una alianza con nosotros. Él es un Dios fiel. Él nunca nos va a abandonar, nunca, hermano, nos va a dar la espalda por el hecho de que nosotros fallemos. Claro, si nosotros quebrantamos una ley, las leyes que Dios tiene establecidas en su palabra, sus leyes morales, usted no le va a hacer ningún daño a Dios. El problema es para nosotros. Usted no le va a hacer ningún daño a Dios. El problema somos nosotros. Nosotros somos los que vamos a sufrir las consecuencias. ¿Ve qué importante entonces? Imagínense que Dios hizo pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel, hizo alianza con Noé, con Abraham, con Israel, y con la iglesia hizo un nuevo pacto. Entonces, desde el punto de vista teológico, el matrimonio es una alianza basado en algo sagrado, basado en la fidelidad, en algo permanente por el diseño que Dios estableció de un principio, y Dios como testigo, involucra a Dios como testigo. Pero si lo vemos por las leyes civiles, por el Código de Familia, por el cual se rige el matrimonio, como suplemento del derecho, el Código Civil, el matrimonio se ve como un contrato, tiene que ver algo jurídico, es una obligación entre ambas partes, se basa en que usted tiene que cumplir según las cláusulas del matrimonio, según las leyes, tiene que cumplir, tiene que cumplir, ¿verdad? Hay un cumplimiento, y cuando usted quiera, a la hora que quiera, si lo ve así, como algo pasajero, que se casó por conveniencia, que es un contrato, que si no cumplí, yo me puedo divorciar a la hora que me pegue la regalada gana. Así lo vemos en el derecho civil. Claro que en el derecho civil, en el Código de Familia establece cuáles son el procedimiento que debe de seguir a la hora de divorciarte, porque hoy en día la mujer o el hombre no le va a pedir permiso para divorciarse. Está esa figura del matrimonio, el divorcio por voluntad de una de las partes, o unilateral. Simplemente le llega la notificación a su cónyuge y cuando acuerda le dicen, búsquese un abogado y se presenta ahí en el juzgado, porque ahí tiene una demanda de divorcio. Y si hay hijos de por medio, y bienes de por medio, las cosas se van a complicar más. ¿Y quiénes son los afectados en esto? Los hijos. Los hijos. Y en el matrimonio civil está involucrado el Estado. La ley es jurídica. Entonces, en el matrimonio civil le mencionábamos que es un acuerdo de voluntades. Sí, se puede revocar bajo condiciones, basado en prestaciones y obligaciones. Derechos y obligaciones. Si una de las parejas, uno de los cónyuges incumple, la otra parte puede rescindir, puede decir, ya no quiero seguir con vos y me divorcio. Entonces el matrimonio, según el derecho, desde el punto de vista civil, de familia, es un contrato, es condicional y es jurídico. Y es jurídico, pero mencionábamos que, según la Biblia, el matrimonio Dios lo ve como algo sagrado, permanente, no para un año, no para 10 años, sino para convivir
por el resto de nuestros días, porque ese fue el diseño de Dios desde que Dios creó al hombre y a la mujer y los unió en el huerto del Edén. Así que quiero terminar, hermano, orando. Le doy gracias a Dios. Le doy gracias a Dios por todo, ¿verdad? Por lo que Dios me permitió compartir su palabra en esta noche. Padre, te doy gracias en esta hora, Padre, gracias por este momento, el cual me permitiste, Señor, el haber compartido tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque creo que tu palabra ha sido predicada, ha sido enseñada, y sé, Señor, que el Espíritu Santo, Señor, ha hablado y ha instruido, enseñado a muchas familias, hogares, que en estos momentos estuvieron con nosotros. Bendice a cada persona que nos escuchó, Señor, que nos vio a través de las redes sociales, a través del internet, Señor, y bendice a aquella familia, Señor. Y ayúdale, Señor, que están pasando momentos difíciles en su vida, en su hogar, en su matrimonio, Señor, para que puedan resolver sus problemas de la manera más sabia, Señor. Te lo pongo en tus manos, Señor. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga y buenas noches.